vamos a comunicarnos ya, Paola, te agradecemos mucho por la información. Estamos en contacto con el periodista Juan Pablo León, periodista del Comercio, especialista en temas de transporte, porque queremos tratar de entender el panorama al que nos estamos enfrentando, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, Juan Pablo, no sé si habrás tenido la oportunidad de escuchar lo que acaba de decir el señor Martín Ojeda. Ellos no se han unido a esta paralización, básicamente porque sienten que hay una agenda paralela de parte de estos informales, pero también porque no quieren politizar el asunto respecto a cuáles son los reclamos que se le hacen al Congreso, respecto a todas las leyes que hay en torno a la criminalidad. Pero, vamos, todos somos políticos y las leyes las hacen los políticos y los reclamos tienen que ser políticos sí o sí, no hay escapatoria en ese sentido. Entonces, ¿a qué nos estamos enfrentando realmente? ¿Cuál es la situación que esta paralización pone en evidencia? Buenos días, Juan Pablo. Sí, bueno, primero, buenos días, muchas gracias por el espacio. Algunos aspectos clave a esta hora de la mañana que son importantes de definir. El paro de transportistas ya se había comenzado a disolver días atrás, luego de que se revelara una agenda política oculta de los colectiveros informales, del transporte informal, que en los últimos años el transporte informal siempre ha querido literalmente subirse al carro de las protestas y utilizar las paralizaciones, las huelgas, las protestas como una herramienta política con fines de su formalización en Lima. Y de hecho lo han logrado, o sea, desde el 2019 que estamos viendo diversas paralizaciones de transportistas, de pseudo-transportistas en realidad, son federaciones que agrupa principalmente a transporte informal y lo que buscan, por medio de amenazas de paralización, lo que buscan es beneficios a su favor, vinculados siempre a amnistías de papeletas, a liberalización de las licencias de conducir, a la formalización de taxi colectivo. Entonces, lo que ha hecho el transporte formal ha sido tratar de que no los mezclen, o sea, ha querido alejarse un poco, por eso es que en realidad el transporte formal hasta ayer había anunciado que sí iba a operar, porque lo que no quieren es mezclarse, lo que no quieren es que la ciudadanía vea que están de alguna forma politizados y apoyando a un reclamo que en este momento no tiene nada que ver con la seguridad ciudadana, ¿de acuerdo? Entonces, el paro de transportistas ya se había comenzado a disolver luego de que se revelara esta agenda política oculta del transporte informal, pero terminó convirtiéndose en un paro nacional en el que mercados, Mesa Redonda, Gamarra, bodegueros, todos han paralizado, incluso los repartidores de delivery, que están apoyando al paro por la seguridad, ¿no? Entonces, es una paralización apoyada por la mayoría de la ciudadanía, pero siempre y cuando los que estén reclamando sea por el tema de la seguridad ciudadana. La idea es no mezclar dos mensajes diferentes y que en otras circunstancias se pueda debatir una eventual formalización. Claro, ya. Pero lo que sí, a esta hora de la mañana, lo que no hay es presencia de manifestantes. La protesta va muy en forma de paralización de actividades. Y eso quería comentar, porque cuando hubo la primera movilización grande de transporte urbano, únicamente de transporte urbano, sí empezábamos a ver a esta hora de la mañana ya congregaciones en diferentes puntos de la capital que tenían como destino llegar al Congreso de la República. Como dices tú, esta movilización, si bien está convocando a más sectores, pero también se está politizando más. Ya incluso hay varios políticos que se están subiendo al carro, ¿no?, de esta marcha, como Martín Vizcarra y Verónica Mendoza. Ahora, hablando del transporte informal, Juan Pablo, ¿cuál es el porcentaje en estos momentos del transporte informal aquí en Lima? Estamos hablando, ¿me estás preguntando por el día de hoy o en la situación actual en general? La situación actual, en general. Ya, la situación actual en general es que, por supuesto que es muy difícil hacer cálculos, pero hay alguna estimación de que podrían bordear los 50.000 taxis colectivos, que en este momento, pero claro, el taxi colectivo, a ver, no podemos decir que es la solución al problema del transporte, pero evidentemente es una respuesta al caos del transporte público que vivimos día a día. No es la solución formalizarlo, la solución es implementar un buen sistema de transporte integrado. Pero mientras esto no ocurra, lamentablemente, es una respuesta del transporte formal. Ahora, el transporte formal es peligroso y lo vemos todos los días en accidentes. Es peligroso porque sus choferes
no tiene licencia de conducir profesional de transporte público. El vehículo al que te subes, tú no tienes idea si quién está manejando, no tienes idea de, por supuesto, no tienen SOA de transporte público, muchos no tienen revisión técnica, son más caros, pero además está absolutamente comprobado que el transporte informal lo que genera es el caos en las pistas. Si nosotros nos ponemos en este momento, es un ejemplo que lo suelo dar, pero es muy importante para visualizarlo. El transporte informal en este momento está directamente vinculado a que seamos una de las 10 ciudades con más tráfico vehicular en el mundo. ¿Por qué? Si nosotros imaginariamente nos trasladamos a la avenida Arequipa, por ejemplo, en el mismo espacio donde hay 3 taxis colectivos con unos 12 pasajeros máximos, entra un solo bus formal con 60 personas. Entonces, es la atomización del transporte que genera muchísimo, sobre todo porque además invade el transporte formal, hace lento al transporte formal. Claro, uno se para en Javier Prado, en cualquier avenida, y ve que el transporte formal es lentísimo, pero no es lento porque los motores son lentos, es lento porque la proliferación del taxi colectivo genera la lentitud del taxi formal, del transporte formal, lo que hace automáticamente que los pasajeros del transporte formal se bajen y vayan al transporte informal haciéndolo más fuerte. Pero además, y eso es muy importante, de repente lo más importante en lo que quiero comentar, el transporte informal financia a una red de cobro de cupos que controla la circulación en las avenidas donde circula. Lo hemos comprobado en la avenida Arequipa por medio de stickers que lo que hacen es identificar a quienes pagaron cupo y los que no pagaron cupo les queman el carro o hasta los matan. Esa es la paradoja, ¿no? De la que incluso en su momento hablamos con el señor Ojeda, porque son estos informales, son estos colectiveros los que finalmente forman parte de estas organizaciones criminales, de extorsionadores, contra las que hoy están protestando. A ver, no es que forman parte concretamente, no, el colectivero no es un delincuente, pero el colectivero le paga al extorsionador, le paga a quien cobra cupos, financia al que cobra cupos para liberar la vía y para darle permiso para operar. O sea, un colectivero en este momento que quiera, con su minivan, que quiera hacer transporte informal en Javier Prado, lo hace de pronto sin pagar, sin conocer a estas Pero tú has mencionado algo que es muy importante, Juan Pablo, y yo no lo quiero dejar pasar. Sí. Y es que hay políticos que se benefician también de esas bolsas económicas que lamentablemente terminan formando algunos malos colectiveros, y por eso es que hay leyes en este momento en el Congreso que los terminan beneficiando. Contra esas leyes no están protestando. Correcto. No puedo decir que son bolsas de dinero las que llegan directamente al congresista, pero hay algo hasta más peligroso, que es que el taxi colectivo, el transporte informal, ha sido una herramienta política de votos muy importante. Lo hemos visto desde hace 5, 6 años, que en cada gestión, en cada elección, en cada campaña presidencial o del Congreso o municipal, lo primero que hacen las autoridades es prometer la formalización del taxi colectivo o eliminar la ATU o eliminar la SUTRAN, porque se están jugando millones de votos. Amnistía de papeletas, ¿no? Sí, se están jugando, así se juegan los votos. Lo primero que hizo Keiko Fujimori y Pedro Castillo en la campaña presidencial, los dos al mismo tiempo, es prometer la eliminación de la ATU y de la SUTRAN. La ATU es el principal brazo fiscalizador de los colectiveros aquí en Lima y la SUTRAN en vías nacionales, o sea, en carreteras. O sea, no necesariamente es dinero lo que se juegan, sino también votos. Claro, votos, seguidores. apoyo popular, y eso explica muchos de los... Y claro, ahora el colectivero evidentemente lo que quiere es que se le cumpla su promesa. Confiaron en el político que estaban prometiendo muchos beneficios a su favor y ahora quieren evidentemente que su promesa se cumpla, ¿no? Ajá, y ¿qué crees que va a pasar al final del día? Porque cuando hubo la protesta anterior, bueno, salió el Ejecutivo y dio una serie de medidas, como por ejemplo estas declaratorias de emergencia. Ahora, teniendo en cuenta de que son más gremios los que han sumado, que no necesariamente pertenecen al transporte, ¿cuál será la respuesta del gobierno? Mira, la protesta es comprensible, apoyada por la mayoría, porque ahora literalmente uno ya no puede subir a un transporte público sin arriesgarse a que te caiga una bala, pero sí llama mucho la atención lo que dijo ayer el primer ministro Adrián Cheng, y lo cito textualmente: hay una minoría que llama a la paralización y que está levantando banderas políticas.
Evidentemente, esto primero que dijo, hay una minoría que llama a la paralización, está minimizando lo que realmente ocurre, el reclamo popular, lo que se escucha en las calles. Y perdón, no lo digo como periodista, sino como ciudadano, este ha sido un discurso del gobierno de los últimos meses, minimizar la información real de lo que ocurre en la calle con respecto a la inseguridad ciudadana, minimizar lo que producen los medios, ningunear el reclamo ciudadano en las calles y en redes sociales. Reclamar a los medios de publicar información negativa, como si publicar todo lo positivo del gobierno vaya a mejorar la seguridad ciudadana. Esto lo estoy diciendo nuevamente como ciudadano, no como periodista, y lo que hemos visto es la minimización de una protesta que se siente en la calle, que se ve en las redes sociales, que se percibe. La inseguridad ciudadana está realmente poniéndonos en riesgo a todos. Es algo absolutamente democrático porque además en el transporte público, en la protesta de la semana pasada, realmente fue la primera vez que la extorsión paralizó Lima. Porque claro, el transporte es una herramienta para desplazarse y cuando el transporte paralizó, ahí es donde llama la atención que la extorsión está siendo ahora casi es una institución. O sea, está normalizándose. Eso es lo que los medios de comunicación además no deben dejar de difundir el tema de la extorsión y el cobro de cupo. Está tan normal que hay gente que ni siquiera inaugura su local y ya lo están extorsionando. Sí. Es impresionante. A mí me llegan casos de personas que pocas horas después de que inauguraron un pequeño restaurante, un menú, ya los están extorsionando. Está normalizándose una situación y esto es lo que no debería pasar, ¿no? Juan Pablo, te agradecemos un montón por esta entrevista y por supuesto por el análisis que estás realizando, ¿no? Por esta manifestación el día de hoy, por este paro nacional. Gracias. Gracias. Buenos días. Vamos a continuar con nuestra cobertura.